Antes de que existiera el polvo del que fue formado el hombre, antes de que el tiempo pudiera medirse por amaneceres y noches, antes incluso de que el silencio tuviera nombre, existía un reino eterno gobernado por la luz, el orden y la perfección absoluta, un dominio donde la voluntad del Creador fluía sin resistencia, y donde cada ser celestial conocía su lugar, en su función y su propósito. Y en ese escenario sublime comenzó la historia más trágica jamás narrada. La caída de los ángeles rebeldes y de Lucifer, un acontecimiento que no solo fracturó el equilibrio del cielo, sino que sembró la semilla del conflicto que aún hoy se extiende sobre la humanidad como una sombra invisible. Porque los ángeles no fueron creados como autómatas sin pensamiento, sino como inteligencias vivas, conscientes, dotadas de voluntad, poder y gloria. Cada uno asignado a un rango dentro de una jerarquía perfecta donde no existía la injusticia ni el error. Y entre todos ellos destacaba uno cuya presencia irradiaba una belleza incomparable, un querubín protector descrito en los textos antiguos como lleno de sabiduría, perfección y esplendor. Adornado con piedras preciosas y caminando en medio del fuego divino, conocido como Lucifer, el portador de luz. No un demonio ni una criatura oscura, sino una de las más altas expresiones de la creación celestial. Un ser cuya misión era reflejar la gloria de Dios y custodiar su santidad. Y durante un tiempo que la mente humana no puede comprender, Lucifer cumplió ese propósito con excelencia, liderando coros celestiales, moviéndose entre tronos de fuego y participando del orden eterno sin cuestionarlo, hasta que en lo profundo de su ser comenzó a gestarse un cambio imperceptible, porque al contemplar su propia hermosura, su rango elevado y la admiración silenciosa de otros ángeles, nació un pensamiento que jamás había existido en el cielo, el pensamiento del yo, de la autoexaltación. Y ese pensamiento no fue inmediatamente rebelión, sino orgullo, una distorsión sutil pero letal que lo llevó a mirarse no como reflejo, sino como fuente de gloria. Y el orgullo se transformó en ambición, y la ambición en deseo de trono, y el deseo de trono en desafío directo al orden divino. Porque Lucifer no quiso destruir a Dios, quiso reemplazarlo, elevarse por encima de las estrellas, establecer su dominio en lo alto y ser semejante al Altísimo. Y así comenzó la primera conspiración de la eternidad. No con gritos ni violencia, sino con susurros, ideas seductoras y promesas de libertad. Porque Lucifer habló a otros ángeles de autonomía, de un reino sin obediencia absoluta, de un nuevo orden donde cada uno podría elevarse por mérito propio. Y una parte de los ejércitos celestiales escuchó, no por maldad, sino por curiosidad, por deseo de algo distinto. Y esa curiosidad se convirtió en lealtad torcida, y esa lealtad en rebelión abierta, y los textos antiguos describen que una tercera parte de los ángeles siguió a Lucifer, abandonando su lugar, su función y su luz, rompiendo el equilibrio perfecto del cielo, y entonces ocurrió lo impensable. La guerra en el cielo, una confrontación espiritual donde no se luchó con espadas ni ejércitos físicos, sino con autoridad, decreto y verdad, porque Miguel y los ángeles fieles se levantaron no para conquistar, sino para restaurar el orden, y la rebelión fue sofocada. No por falta de poder en los rebeldes, sino porque el caos no puede sostenerse ante la santidad absoluta, y Lucifer fue arrojado desde las alturas como un relámpago, cayendo de la gloria al abismo, y con él cayeron los ángeles que lo siguieron, perdiendo no solo su posición, sino su naturaleza original, porque al separarse de la fuente de luz, se transformaron, su esplendor se corrompió, su sabiduría se volvió astucia, su poder se degradó en violencia y engaño, y así nacieron los ángeles caídos, más tarde conocidos como demonios, entidades espirituales marcadas por el resentimiento, el odio y la oposición eterna a todo lo que representa a Dios, y Lucifer dejó de ser portador de luz para convertirse en Satanás, el adversario, el acusador, aquel que busca destruir lo que no puede crear. Y su caída no fue solo un castigo,
sino una tragedia cósmica que alteró la dinámica del universo espiritual, porque aunque Satanás conservó inteligencia y poder, estos quedaron deformados por el orgullo herido y el deseo de venganza, y algunos de los ángeles rebeldes quedaron libres para operar en los planos espirituales, mientras otros fueron confinados en prisiones de oscuridad, encadenados hasta el juicio final, según relatan textos antiguos como el libro de Enoc y pasajes dispersos de las Escrituras. Y la rebelión celestial no terminó con la expulsión del cielo, porque Satanás, incapaz de atacar directamente al Creador, dirigió su odio hacia la obra más amada de Dios. El ser humano, repitiendo en el Edén la misma estrategia que había usado en el cielo, sembrando duda, cuestionando la autoridad divina y prometiendo una elevación falsa. Y así, la caída de los ángeles rebeldes se conectó directamente con la caída del hombre, extendiendo el conflicto celestial al plano terrenal, convirtiendo la historia humana en un escenario donde se refleja aquella antigua guerra espiritual. Y desde entonces, la humanidad vive inmersa en una lucha invisible, donde fuerzas que no se ven influyen en decisiones, imperios, creencias y corazones, y los textos proféticos afirman que esta guerra no es eterna, que tiene un final escrito, porque el destino de Lucifer y de los ángeles rebeldes no es el triunfo, sino el juicio, la derrota definitiva y la erradicación del mal, cuando toda rebelión será silenciada y toda luz falsa será extinguida. Y más allá de interpretaciones literales o simbólicas, la historia de la caída de los ángeles rebeldes permanece como una advertencia universal sobre el peligro del orgullo del poder sin límites y de la ambición desmedida, porque no comienza con la maldad, sino con la belleza corrompida, con la luz que decidió adorarse a sí misma. Y ese es su mensaje más inquietante, que incluso en lo más alto puede nacer la caída, que la rebelión no siempre llega con violencia, sino con promesas seductoras, y que la verdadera guerra no se libra con ejércitos visibles, sino en el interior de la voluntad. Y así, mientras el cielo permanece firme en su propósito eterno, la sombra de aquella primera rebelión continúa proyectándose sobre la historia humana, recordándonos que el conflicto entre la obediencia y el orgullo, entre la verdad y la mentira, comenzó antes de que el hombre respirara por primera vez, y que el final de Lucifer y de los ángeles rebeldes no es una historia de victoria del mal, sino el anuncio de una restauración definitiva, donde el orden será restaurado, la luz verdadera prevalecerá y la rebelión será solo un recuerdo de aquello que jamás debió existir.